en Caliente. Muy bien, ya estamos de regreso con el programa En Caliente. Muchas gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando sobre delitos sexuales en menores de edad y nos acompaña en esta oportunidad el doctor Andrés Felipe Jaramillo Restrepo. Él es abogado penalista de la Oficina Total Jurídica. Ellos están en la calle 51, número 5131. El teléfono es el que a ustedes ven en estos momentos en pantalla, 448-1822, para que llamen en horario de oficina y hablen con el doctor Jaramillo o con los demás abogados de este bufete Total Jurídica en horas de oficina, repito. Doctor, quedamos pendientes de la respuesta de la televidente que nos decía qué debe hacer en el caso que ella nos plantea, no le paran bolas. Y yo quiero como complementar la pregunta de ella, es decir, ¿qué pruebas se necesitan como para que la denuncia sea recepcionada? Para recepcionar una denuncia no se necesita ninguna prueba, solamente es dar la afirmación de unos hechos. Pero no es que la Fiscalía no le pare bolas. La Fiscalía debe agotar primero un trabajo previo. Como lo digo, nuestros funcionarios de la Fiscalía son funcionarios altamente calificados, idóneos, demasiado capacitados. Digo yo que son muy buenos fiscales, al menos en una formación jurídica seria, coherente, y es eso precisamente, no la desidia o abstinencia de poder avanzar un caso, sino de poder llegar no con certeza, con alguna probabilidad de acierto de la comisión de un hecho como es tan delicado la denuncia de un delito sexual que atenta contra la formación sexual de un menor de edad. Al fiscal se le exige que para poder llevar un caso a un proceso debe armarse o construir prueba suficiente para poder comparecer ante un juez. Tiene que construir un caso. Tiene que construirlo. La Corte ha dicho inclusive, y esto es lamentable, que basta a veces con la mera denuncia de un menor para poder llevar, al menos, si se quiere, para poder existir una sentencia condenatoria. Hoy por hoy hay capturas bastando solamente la denuncia. ¿Qué pasa en el caso de la televidente? En efecto, hay una denuncia. Denuncia que primero interpone un menor, recepcionada con todas las formas que se exigen, y luego la acompaña la denuncia del tutor, curador de ese menor, que puede ser su representante legal, el papá o la mamá. ¿Qué entiendo yo que puede estar pasando con ese fiscal? Que pueden estar al menos valorando o apreciando de manera primigenia las aserciones de ese menor, o de esa menor, o de esos menores, porque al parecer dice que son dos. Sí, son dos. Para establecer la veracidad del testimonio, median algunas experticias como las de algunos psicólogos forenses especializados en este tipo de delitos o de psiquiatras forenses. Entonces, cuando la Fiscalía no tiene suficiente elementos, al menos sólidos o contundentes, para llevar el caso a juicio, no va. ¿Por qué? Porque ellos, en medio de la sensatez, se abstienen antes de dar un paso en falso, porque ellos también están obligados, en razón a la objetividad, de saber cómo van a llevar los casos. Ahora, es un asunto muy personal del fiscal, pero es un proceder a los que por ley están llamados a hacer. Bueno, antes de recibir la llamada de Edwin, le ruego que nos aguarde un segundo, por favor, ya vamos a atender su llamada, pero nos había llamado antes una televidente que no quiso salir al aire, pero nos contó su historia. La voy a tratar de resumir, doctor, de la siguiente manera. Dice ella que tiene una niña de 2 años, de edad, y esta niña le ha manifestado a la señora, a su madre, que el papá de ella la está tocando en sus partes íntimas y además le da besitos en la boca y le dice que eso es normal entre los padres. Al confrontar al padre, pues él niega los hechos, pero la señora insiste en que pues una niña tan pequeña de 2 años, ¿cómo se va a inventar esta historia? Y le cree a la niña. El paso a seguir, ¿cuál es? Con mucha reserva y sigilo se deben recibir este testimonio de una menor. Existen posiciones diametralmente opuestas, quienes están atendiendo el testimonio de la menor, pero es por su inmadurez psicológica que de alguna manera
hay que recibir con algún beneficio esa aserción. Son palabras de la menor. Ahora, ¿qué es lo que se sanciona? El acto malintencionado libidinoso. ¿Por qué? Porque indudablemente siempre existirá del padre a su menor hijo un contacto, siempre lo habrá, ¿sí? Y manifestaciones de cariño. Manifestaciones de cariño, como quien baña a su niño en una bañera. Pero ella dice, le toca con el dedo, le introduce y adelante y atrás, para ser más claros, porque tenemos que ser claros en este caso. Muy bien. Ya eso es otro asunto muy distinto y es digno de entrar a apreciarse a través de todas las formas que ofrece la ley para entrar a verificar. No solamente los dichos de una menor de 2 años, porque a esa edad apenas se está hablando, pero los niños ya desarrollan su lenguaje rápido. Si se dan a entender y se expresan de esa manera, entonces ya vienen las otras evaluaciones, que inexorablemente para este caso, si existen esas afirmaciones, deberá ser atendida por un ginecobstetra, porque ya se está hablando de una penetración, entonces deja de ser un acto y ya estamos frente a un acceso carnal. Muy bien. Vamos a recibir ahora sí la llamada de Edwin. Muchas gracias, Edwin, por esperarnos. Adelante, lo escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, para hacerle una consulta, ¿qué rol cumple el investigador dentro del tipo de proceso penal de abuso sexual? ¿El investigador? Sí, señor. ¿Qué rol cumple el investigador privado? Muy bien, Edwin, muchas gracias. ¿Qué rol cumple el investigador privado en estos procesos? El investigador privado, de igual forma como lo hace el investigador judicial, que puede ser de la SIJIN o del CTI o de la DIJÍN, es acopiar toda fuente de prueba que pueda llevar al convencimiento de un juez de la inexistencia de ese hecho que se le está indilgando. Esas atribuciones están prescritas en el numeral 9 del artículo 125 del Código de Procedimiento Penal o en el artículo 267, porque si bien la Fiscalía tiene que, o al menos la Policía Judicial, que es el investigador que se encarga de verificar la existencia de ese hecho y todas las circunstancias que lo rodean, espaciales, temporales y modales, de esa misma forma el investigador privado debe buscar también fuente de prueba que pueda de alguna manera contraponerse a la que la Fiscalía lleva para demostrar la responsabilidad penal de una persona que está siendo denunciada por un delito. ¿Son válidas esas pruebas? Totalmente. En efecto, porque este es un sistema adversarial, la Fiscalía se va a presentar con unos investigadores, la defensa se va a presentar con unos investigadores y las facultades plenas son para ambos, idénticas. Claro está que el Estado va de una manera más fuerte a llevar, al menos tiene toda la logística y el andamiaje y el engranaje para poder llevar pruebas a un proceso, muchas veces la defensa con menos posibilidades, pero de igual manera si existen o al menos hay un investigador privado, lo puede hacer. Muy bien, es momento de hacer una nueva pausa para comerciales. Recuerden que ustedes pueden marcar el teléfono que tenemos al aire para que sigan participando sobre este tema, pero antes les recuerdo que el doctor Andrés Felipe Jaramillo Restrepo pertenece al bufete de Total Jurídica, que está en la calle 51, número 5131. El teléfono que ustedes ven ahora en pantalla es el 448-1822. Pueden llamarlo a él o a los demás abogados de Total Jurídica mañana en horas de oficina. Después de la pausa regresamos. En caliente. En caliente. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando hoy de delitos sexuales contra menores de edad y nos acompaña el doctor Andrés Felipe Jaramillo Restrepo de Total Jurídica. Total Jurídica está en la calle 51, número 5131, en la ciudad de Medellín, pero usted puede venir de cualquier lugar del país y puede llamar al teléfono que aparece en pantalla 448-1822 para que se comunique con este bufete de abogados, con el doctor Jaramillo en horario de oficina. Doctor, vamos a recibir de inmediato una nueva llamada telefónica, una televidente que nos ha pedido también que no revelemos su nombre. Buenas noches, bienvenida. Aló, muy buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa es que nosotros tenemos pues un caso con un familiar. Él está condenado en primera instancia a más de 15 años por una calumnia. La mamá pues de la menor, la niña tiene 10 años, y la mamá de la menor
como le digo yo, manipuló pues a la niña para que mintiera en contra de mi hermano. Y a una amiguita de la niña, también una menor de edad. A mí me parece pues que y a él lo condenaron sin pruebas. A él no le encontraron, no le hizo, la fiscalía no hizo pues ningún tipo de investigación, simplemente que él fue lo condenó que por lo de la infancia y adolescencia, que por la ley de infancia y adolescencia, que porque los menores siempre dicen la verdad, y a él no le hicieron, la fiscalía no le hizo ningún proceso, simplemente por el señalamiento de la niña y por el testimonio de la mamá, y lo condenaron a más de 15 años y estamos esperando una respuesta de apelación. Eso fue hace 2 años. Entonces sí me parece, pues, y como está, yo me di cuenta pues que estaban como recolectando firmas que para lo de la cadena perpetua. Me parece ese tema muy muy bueno para cuando comprueban el delito, pero me parece muy delicado cuando el proceso está lleno inmensamente de dudas. Es que la prueba brilla por su ausencia. A él en ningún momento le comprobaron, pues no le encontraron, no le hicieron prueba de ADN, la ropa salió limpia, el dictamen de la niña no muestra una violación, sino un pequeño desgarro. Entonces me parece pues impresionante cómo juzgan a una persona sin siquiera tener pruebas. A más de 15 años está condenado. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, volvemos al caso de las falsas denuncias, si fuera el caso, pero ella dice, la televidente doctor Jaramillo, que no hay pruebas, pero ¿cómo pueden condenar a una persona sin pruebas? Bien. Mire lo curioso. La anterior televidente manifestaba que toda la prueba estaba dada para poder ya iniciarse un proceso en contra del denunciado. Ya esta dama nos dice que, aún sin pruebas, el juez ha emitido una sentencia condenatoria. Lo que pasa es que para el común de la gente, lo que puede ser prueba suficiente, para un jurista quizás tal vez no lo sea. O existiendo la prueba, no tiene la capacidad o la suficiente capacidad suasoria o persuasiva para poder llevar convencimiento a un juez o a un fiscal si quiere presentar una imputación o una acusación. Pero entonces, ¿qué pasa? Es una creencia muy errada pero generalizada de las personas el asunto de la prueba. A no dudarlo, nunca podrá existir una sentencia condenatoria si no hay prueba, o aún existiendo prueba, esta no alcanza para una sentencia, ¿correcto? Entonces, el manejo de la prueba, que da para muchos programas de acá en adelante, es muy complejo para los delitos sexuales, porque además de la denuncia, que es la primera de las pruebas, porque es una declaración anterior, que tiene que ser luego confirmada en una declaración testimonial en juicio, debe estar acompañada, importante sí, de una prueba pericial. Prueba pericial que siempre es o psicológica, es psiquiátrica o de un perito especializado en ginecobstetricia. No creo, con el respeto de la televidente, que el juez haya incurrido en un despropósito como esto de poder emitir una sentencia condenatoria. Más bien puedo creer sí que puede existir duda. Ante la duda, le es dable al juez de imperativo cumplimiento absolver, ¿sí? Pero entonces se han de agotar las instancias porque en esta primera instancia pudo haber existido más convencimiento para el juez de una sentencia condenatoria, quedándole expedita la vía de la apelación o en su efecto la extraordinaria de casación. Muy bien, hacemos una nueva pausa para comerciales para seguir hablando sobre este tema aquí en Caliente. Recuerden, 265-7757, la línea al aire. Y el teléfono que ustedes ven en pantalla es el teléfono del doctor Andrés Felipe Jaramillo Restrepo, de Total Jurídica, 448-1822, para que llamen en horario de oficina. Ellos están ubicados en la calle 51-51-31 en la ciudad de Medellín. Después de la pausa, regresamos. En Caliente. En Caliente. Ya estamos de regreso con el programa En Caliente. Muchas gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña esta noche el doctor Andrés Felipe Jaramillo Restrepo, de Total Jurídica, ubicados en la calle 51-51-31 de la ciudad de Medellín. El teléfono de esta
oficina de abogados es el 448-1822 para que ustedes llamen en horario de oficina. Por lo pronto pueden marcar el teléfono 265-7757 para que se comuniquen con nosotros aquí en el estudio. Total Jurídica 448-1822 y tenemos en línea a Mariela Escobar. Mariela, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, los felicito por el programa y quisiera saber algo. No conozco directamente la niña, pero una hermanita mía conoce sobre el caso de una niña que es especial y el hermano abusa de ella, pero la niña le dice a la mamá, le dice a la hermana y no le creen. ¿Qué podría yo hacer por esa niña? Mariela, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Pasa muy frecuentemente que a los niños no se les cree. Se les cree más al adulto que a los menores. ¿Qué podría hacer Mariela en este caso? Esta situación es de extremos. O se les cree mucho o no se les cree. Cuando no se les cree es porque tiene una mente fantasiosa, porque tiene una inmadurez mental. O en otras situaciones se les debe creer porque son niños y los niños no mienten. Son esas dos divergencias. Parecen especulativas, pero existen ambos extremos, diametralmente opuestos. Pero entonces, para el caso de doña Mariela, se le puede decir que si ella tiene conocimiento de ese hecho, no es tanto un deber, sino una obligación de poner en conocimiento de esta situación ante la Fiscalía. Porque de alguna manera los dichos de esta menor, acompañado a la denuncia que ella va a llevar ante la autoridad, van a ser sometidos a un análisis muy estricto y muy riguroso en materia probatoria, ¿ya? No es dejar la denuncia, sino que además de ello, de ahí sigue en adelante el trabajo de el equipo de, valga la redundancia por qué no decirlo, el equipo de trabajo de la Fiscalía para tratar de analizar con toda su dimensión y alcance los dichos de esta menor. El denunciante no siempre tiene que ser la víctima, puede ser un tercero diferente a quien está padeciendo ese delito. De hecho, ella puede tranquilamente, independientemente si tiene lazos o no de afinidad o consanguinidad con este menor, para arrimarse a dar cuenta de esta noticia. Rápidamente voy a leer, doctor, dos mensajes que nos envían nuestros televidentes en Facebook. Dice Harley Sánchez, es un problema de varios, es especial de la educación donde se levantó y se crió la persona. Las penas tienen que ser más estrictas y los jueces que no lo liberen o se dejen sobornar. No sé por qué, habiendo tantas pruebas, hay que dejar o hay que tener mejor un abogado defensor. Y nos dice Blas Sosa, el problema es la salud mental en la que vive este país. Las guerras y tanto conflicto dejaron secuelas y una de ellas es el daño mental tan bravo que hay en esta ciudad y en el país, cosa a la que nadie le para muchas bolas. Y yo quiero hacer énfasis en lo que decía Harley Sánchez. Con tanta prueba, ¿para qué abogado defensor? Hay que defender al violador también o al abusador. Sí, indudablemente, pero teniendo en cuenta que hay una situación o hay dos aspectos que a las personas que incurren en este tipo de delitos, independientemente de lo que hayan cometido, los va a asistir siempre dos cosas. Una cosa que es un proceso debido, es decir, para que sean bien juzgados, y dos, que esas personas nunca van a dejar de ser seres humanos, seguirán siendo personas y les asiste un derecho que se llama la dignidad humana, por lo cual, resulten vencidos en juicio o no, deben de ser bien tratados. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, es un sofisma o una falacia pensar de que es que estos delitos se van a mitigar, paliar o menguar en la medida en que las penas sean más estrictas o severas, lo que no es cierto. Es un problema de política criminal, pero demasiada severidad o rigor no hace que estos delitos disminuyan, o entrar con penas como las penas... Cadena perpetua. Una cadena perpetua, supóngase usted. O castración química. O esa infertilización de la que están hablando para extirpar los miembros de las personas que incurren en estos delitos como sanción o como consecuencia al hecho reprochado hacia él. Es una política que no tiene ningún asidero jurídico en Colombia, máxime que para ello tendría que empezarse a reformar la Constitución a través de actos legislativos, y eso degradan de alguna manera la dignidad humana en las personas, y también soslayarían algunos tratados internacionales a los cuales está suscrito Colombia. Muy bien, doctor, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en el programa. Por haberme invitado. Muchas gracias. Recuerden que el doctor Andrés Felipe Jaramillo
de Total Jurídica lo pueden ubicar ustedes en la calle 51, número 5131 en la ciudad de Medellín, en el teléfono que aparece en estos momentos en pantalla, 448-1822. Llamen por favor en horario de oficina, mañana pueden llamar. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Recuerden, En Caliente, 7 a 8 de la noche por el canal Cosmovisión. Que descansen. En Caliente.